¿no? Todos van tras él. Así estaba Jesús y todos querían tocar a Jesús y todos apretaban a Jesús. Pero dice la Biblia que cuando la mujer lo tocó, que salió por poder de Jesús. Amén. Entonces, toda la gente que estaba tocando a Jesús y que estaba apretando a Jesús y abrazando a Jesús y besando a Jesús y todo eso, tocaba a Jesús, pero no salía poder de él. Solo cuando tocó la mujer, entonces salió poder de Jesús. Amén, porque así cuando tú tocas a Jesús, cuando tú vienes a Jesús, si tú no lo haces con fe, no va a pasar nada, ¿verdad? Porque mucha gente puede apretar a Jesús y puede abrazar a Jesús y poner música de Jesús y estar en la iglesia todo el tiempo, pero no puede pasar nada. Cuando estaba el tiempo del sacerdote Elí, cuando estaba Samuel chiquito y el sacerdote Elí, dice que la palabra de Dios escaseaba y que en el templo no pasaba nada porque escaseaba. Y estaba todo así, no había palabra de Dios, no había profeta. El sacerdote Elí estaba así como un pastor que no sabe qué predicar, ¿verdad? Sus hijos estaban perdidos y no los reprendía, no los disciplinaba. Entonces aquel sacerdote Elí estaba así como cuando alguien predica y está todo así, ¿no? Y no está hablando Dios. A veces hay un predicador y nomás habla y habla y Dios no tiene un mensaje. Amén. Porque dice que en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba. Bueno, aquí dice que mucha gente aprieta a Jesús, mucha gente quiere tocar a Jesús, o mucha gente quiere una petición de Jesús. Oh Jesús, necesito que saques a mi familia de la cárcel, o que necesito que me des un hogar porque he perdido mi casa, o no tengo que comer, ¿verdad? Mis hijos, mis hijas. Como cuando Elías fue a la viuda y la viuda no tenía que comer. Igualmente, hay gente que viene con Jesús con muchas peticiones, ¿verdad? Con peticiones acerca de la pobreza, que no tienen que comer, con peticiones de sanidad, de muchas cosas, ¿verdad? De muchas variedad. Todos tienen problemas. Pero sin embargo, Dios no va a hacer un milagro si tú no crees en milagros, ¿verdad? Porque eso cómo va a funcionar. Es como que si te regalan algo que no has pedido, ¿verdad? Entonces esta mujer, a pesar de que haga una multitud, así como, imagínese un concierto de gente o algo así, abrazando a Jesús, pero nadie causó que salga del poder de Jesús. Solo la mujer que tenía flujo de sangre, que cuando tocó, dice que al instante fue sanada, que al instante salió poder de Jesús. Amén. Por eso, cuando venimos a la iglesia, ahora no podemos tocar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Pero cuando vinimos a la iglesia necesitamos venir con fe, ¿verdad? Porque si nomás venimos como tradición o venimos como a escuchar la palabra, o venimos a sentarnos nomás, pero no hacer nada, no pasa nada. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Amén. Necesitamos venir con fe, creyendo que Dios va a hacer algo, ¿verdad? Que vamos a recibir un milagro, que vamos a ver una maravilla de Dios en nuestra vida. Porque de otra manera estás yendo a la iglesia y como la gente que tocaba a Jesús y nada pasaba, y abrazaban a Jesús y no pasaba nada. Pero cuando vienes con fe, vienes como la mujer que tenía flujo de sangre, que vienes y tocas a Jesús y al instante sale poder de Jesús y se sana, ¿verdad? Entonces, si un cristiano viene a la iglesia, o si un católico o musulmán, como usted sea, y viene a la iglesia y viene y pide a Jesús, usted va a ver que desde el cielo va a venir poder sobre ti, ¿verdad? Porque, y va a decir Dios, oh, alguien creyó, alguien vino a la iglesia y tuvo fe, porque sentí que salió poder de mí, ¿verdad? Va a pasar un milagro. Amén. Y Dios va a decir, tal vez Dios
Estaba en una iglesia así muy seca y todo, y Dios está haciendo otra cosa, ¿no? Y no está ocupado en la iglesia. La iglesia está bien seca y Dios allá, no puedo decir que está viendo la tele porque no hay tele, pero está haciendo otra cosa. Pero cuando viene alguien que cree y causa que salga poder de Dios, Dios va a decirle así. En esta iglesia alguien creyó y todos los ángeles van a decir, ¿cómo? ¿Cómo alguien va a creer ahí si traen secas, no traen para pagar renta, nada? Sí, yo sentí que poder salió a esa iglesia, a esa persona que creyó. Amén, porque así tú vas a traer poder a tu iglesia. Así tú vas a traer milagros a tu iglesia y maravillas a tu iglesia, ¿verdad? Porque si tú crees en ese servicio, si tú crees en ese lugar, en tu cuarto, en la habitación donde tú estás, tú vas a causar que venga poder a ti. Amén, poder desde el cielo. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo aquí en Lucas 8:46. Lucas 8:46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando alguien cree, Jesús se da cuenta luego. ¿Verdad? Dios se da cuenta cuando alguien cree. Cuando tú vienes en ti creyendo, hoy va a haber una maravilla, hoy voy a recibir sanidad, hoy yo voy a recibir palabra en mi corazón de Dios para que cambie mi vida. Hoy Dios le va a pedir que quebre drogadicción o alcoholismo, ¿verdad? Cuando tú vienes así, Dios sabe que vienes con fe. Luego Él se da cuenta, ¿verdad? Si hay 100, Él luego se da cuenta, hay unos 3, 4 ahí que creen. O si todos los 100 creen, esta iglesia está llena de creyentes. Amén. Dice, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró. Lucas capítulo 7. Cuando alabamos a Dios, necesitamos alabar en espíritu y en verdad. Amén. Como dice la Biblia, necesitamos alabar creyendo que Dios está recibiendo nuestra alabanza, que estamos alabando a un Dios vivo, a un Dios real, ¿verdad? Y que no estamos alabando como cualquier otro lunes, como el lunes pasado, o una alabanza vieja, como sea. Estamos alabando una mejor manera, ¿verdad? No como las pasadas, que, no, cada alabanza es nueva, cada alabanza tú das a Dios, es algo nuevo. Es cada oración que tú das a Dios, tú necesitas creer que Dios está escuchando y que es galardonador de los que le buscan. Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7. Eso es un nivel de fe, ¿verdad? Lo que la mujer cuando tocó a Jesús. Es un nivel de fe. Dice la Biblia que Jairo, ahí mismo en Lucas 8, que Jairo había ido a Jesús a pedirle por su hija, ¿verdad? Y le dijo a Jesús que vaya a su casa para que su hija sea sana, ¿verdad? Si usted sigue leyendo en el pasaje que acabamos de pasar, también ese es otro nivel de fe, que cuando tú vas y pides una petición, pides al pastor que vaya a tu casa a orar, ¿verdad? Ese es otro nivel de fe. Lucas capítulo 7 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación.
y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Jesús se maravilló cuando el centurión, los amigos del centurión le dijeron: no venga, solo di la palabra y sanará el siervo. ¿Verdad? Le trajeron el mensaje del centurión y se maravilló Jesús. Amén. Desde lejos Jesús hizo el milagro. Amén. Sin que toque a la niña o al siervo, en este caso. Sin que toque al siervo del centurión. Sin que vaya a la casa del centurión. Jesús hizo el milagro desde ahí. ¿Verdad? Porque como el centurión dio como una parábola. Bueno, era una verdad. Tenía hombres bajo él. Pero en el mundo espiritual era así. ¿Verdad? Le estaba diciendo: Jesús, en el mundo espiritual, tú traes ángeles bajo tus órdenes. Tú traes a querubines, ángeles, arcángeles que te obedecen y que hacen lo que tú dices. Aún los animales te obedecen. Amén. Los animales están bajo tus órdenes. Los ángeles todo está bajo tu orden, aún la naturaleza. Porque cuando Jesús estaba en la barca y le dijo a los vientos que se calmaran, los vientos se calmaron. Amén. Dice: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Le está diciendo a Jesús: Jesús, solo di la palabra y sanará mi siervo. Porque tú tienes gente abajo de ti que toman tus órdenes. Tu ángel puede ir. Amén. A veces no es necesario atraer al evangelista o traer a alguien que venga a orar por ti. Amén. A veces desde lejos un ángel puede venir a tu casa y sanarte. Amén. Desde lejos alguien puede orar por ti y sanarte. Tú puedes orar por alguien desde lejos y sanarse la persona. Amén. Los que tenemos familia, a mi hermano en Ohio y a mi tía en Indiana. Amén. Y a la familia de México. ¿Verdad? Tú puedes orar desde aquí y los ángeles de Dios van hasta allá y guardan y protegen a tu familia. O puedes orar por sanidad, ¿verdad? Si alguien está gravemente enfermo, desde aquí solamente di la palabra y sanará. Desde aquí, porque no hay distancia. Aquí lo prueba Jesús. Hay una circunstancia donde le dicen a Jesús: no entres a mi casa, no soy digno de ti, solo di la palabra de donde estás y el siervo mío se sanará. Entonces, tú puedes orar de lejos, ¿verdad? Por eso hay gente que dice: oh, yo estaba viendo la tele y al predicador y me sané. Amén. Tú puedes ser sanado a través de una grabación de la tele. Amén. Puedes ser sanado a través de una predicación en YouTube.
Tú puedes ser sanado a través de radio cuando estás escuchando. Cuando estás escuchando una alabanza en el radio, en tu carro, o escuchando el radio, tú puedes ser sanado, porque no hay distancia. Amén, porque el Dios envía un ángel de donde está. Amén, Dios te puede sanar de donde Él quiera. No hay distancia, no necesitas necesariamente estar en la iglesia. Pero el requisito es creer, ¿verdad? Porque los milagros son gratuitamente de Dios, pero bien tienes que creer. Amén, ese es el primer paso para recibir un milagro, es creer. El milagro no trae precio. Dice la mujer que tenía flujo de sangre en capítulo 8, versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ese milagro que recibió no tenía precio. Tu milagro no tiene precio, ¿verdad? Pero lo que sí es un requisito, un primer paso para que recibas un milagro es tener fe, ¿verdad? Porque si el centurión no cree, no va a pasar nada. Aunque ore Jesús de lejos, ¿cómo? Necesitas tener fe. Jesús dijo, no te he dicho, si creeres verás la gloria de Dios. Amén. Por la fe es como podemos alcanzar milagros. Por la fe es como podemos alcanzar la salvación. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Amén. Dios ha establecido una manera en que podemos hablar con Él. Por la fe. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a mandarle una carta a Dios? ¿Cómo Dios no es Santa Claus, que los niños le mandan una carta al Polo Norte? Dios no está en el Polo Norte, no se le puede mandar cartas a Dios. Los científicos y corporaciones están haciendo aviones para ir a Mars y a la Luna, a hacer casas en Mars. ¿Sabes? Mars, así se dice. Marte y en la Luna. Pero no se puede mandar porque allá no está Dios. Dios no está allá, ni allá, ni allá, ¿verdad? Dios está en todos lados, pero mi propósito, mi punto es que no podemos darle a Dios una carta, un teléfono. Necesitamos comunicarnos con Él por la fe, ¿verdad? Por la fe, cuando creemos, oh Dios, confiamos en ti. Confiamos que tú eres el que peleas por nosotros. Tú peleas nuestras batallas. Amén. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Dice la Biblia que cuando David estaba a ir a guerra, que él le decía a Dios, subiré, Señor, a ir a pelear. Y Dios le decía, sube, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando a veces, bueno, siempre le pedía a Dios guianza. Subiré, me entregarás a los filisteos. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18. Subiré a pelear. Amén. Dios es el que pelea las batallas. Dice una vez que el pueblo de Israel fue a pelear, ¿verdad? Y que los enemigos dijeron, oh, necesitamos atraerlos al valle, porque el Dios de Israel es Dios de montes, ¿verdad? Y si tenemos la batalla en el valle, vamos a ganarle a Israel, al pueblo de Israel, porque sus dioses de montes, porque siempre ganaban en los montes. Pero dice la Biblia, yo te los entregaré a tus enemigos porque han dicho que soy Dios de montes. Para que vean que también ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros mismos, pues que sois lo más. E invocad el nombre de vosotros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal,
respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces ellos andaban salte y salte alrededor de su altar. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, quizás Baal está meditando, le dice Elías. Quizás, ¿dónde me dice? Quizás, ya me perdí. 27 dice, gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y decía, y ellos clamaban a grandes voces y se asajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Dice la Biblia que los Baales clamaban y se sacaban la sangre hasta chorrear sangre, ¿verdad? Porque pensaban que así iban a hacer que Dios los escuchara, ¿verdad? Hay gente que se saca la sangre y hace muchas cosas para que Dios lo escuche, ¿verdad? Hay tradiciones que la gente va descalzo de rodillas y se sacan sangre porque piensan o se golpean ellos mismos porque piensan que así Dios los va a escuchar. Como los profetas de Baal, que se sacaban la sangre, que gritaban, que se sacaban los pelos, ¿verdad? Hacían todo. Yo me imagino, tenían música, tenían todo y saltaban y gritaban y Elías le decía, griten más fuerte porque su Dios está dormido. Amén. Bueno, ellos no hacían con fe. No hacían con fe. Esos Baales no tenían fe. Se cortaban, se hacían sangre, ¿verdad? Hacían cosas terrenales, obras de hombre. Que dice la Biblia que con obras no podemos alcanzar a Dios, ¿verdad? Por la ley, todos están encerrados bajo pecado y nadie puede alcanzar a Dios. Sea por la ley judaica o por la ley de otra tradición o la ley de allá del oriente o del occidente, como sea, ninguna ley va a ser cumplida, ¿verdad? Porque sus mismas leyes se encierran en pecado. Se encierran en pecado, en incredulidad. Porque para hacer obras de la ley no se ocupa fe, ¿verdad? No se ocupa fe para pagar, para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Se ocupa obediencia, pero no se ocupa fe. Se ocupa fe para creer para la salvación. Ya no me malentienda, pero lo que estoy diciendo es que la ley no es basada en fe, ¿verdad? La ley es para que demostrar que todo hombre ha pecado. Y solo por la fe puedes alcanzar la salvación. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Llenen cántaros de agua y échenlo sobre el holocausto. Dijo aún, hacelo hacelo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacelo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondeme, para que conozca este pueblo que tú... Vamos a orar por la gente que no tiene a Cristo en su corazón y que lo reciba en esta noche. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, te damos esta invitación. Todos aquí en casa nos ponemos de acuerdo y te presentamos delante de Dios para que le entregues tu vida a Jesús. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida. Yo quiero experimentar esos milagros. Yo quiero experimentar el milagro de la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Dile ahí donde estás, ahí en tu cuarto donde vas a ver este video, dile al Señor, Jesús, perdóname. Yo ya no quiero ser pecador, seguir pecando con esta vida que llevo llena de pecados, Señor. Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura, quiero cambiar de vida, ya no quiero seguir siendo la misma persona, Señor, cámbiame por favor. Pídeselo ahí en el cuarto, en el carro, donde te encuentre, en tu celular, allá donde lo estás viendo. Dile a Dios que te cambie y va a venir fuego del cielo, el poder de Dios, y va a cambiar tu vida. En esta noche, si tú has hecho esta oración, nosotros lo creemos, como dice la palabra, por la fe, y no hay distancias para que tú seas salvo. Solo cree y recibirás la salvación en tu alma. También nos vamos a unir por un milagro, tanto para usted como para mí, como para los que están. Dios no se limita. Hay gente que dice, milagro, hablan de muchos milagros. Dios tendrá tantos milagros. Dios tiene milagros sobre milagros. Dios hace diarios milagros en todo el mundo, imagínense. Hay gente que le pone un ojo, hay gente que, sordos que oyen, ciegos que miran, paralíticos que se levantan. Dios no se repara. Cada día son nuevas sus misericordias para Dios. Por lo tanto, hoy, en esta noche, vamos a orar con esa fe que tenemos y vamos a creer. Ponte aquí a un lado de mí. Dios va a hacer milagros en la internet. Y extiende tu mano. Gloria a Dios. Vamos a extiende tu mano sobre los de la internet y sobre los de aquí también. Vamos a orar. Padre, creemos en un Dios de milagros, Señor. No hablamos por hablar, hablamos hechos que han pasado en nuestra vida. Has hecho milagros en mi familia y también todo aquel que crea por un milagro, yo creo que lo recibe en el nombre de Jesús. Unimos esa fe juntos, creyendo por un milagro. Señor, haz un milagro en esas personas que te lo están pidiendo, un milagro sobrenatural, algo extraordinario. Haz una maravilla, Señor. Te pido con Samuel, me uno con su fe de él cree milagros y él ha recibido un milagro extraordinario. Tú has crecido su pie sobrenaturalmente y lo que él no podía jugar fútbol de niño, ahora puede correr sin tropezarse como lo hacía antes. Ahora sus pies camina derecho, Señor, que antes caminaba chueco. Ahora en el nombre de Jesús declaramos, enviamos tu palabra, un milagro en las personas que se encuentran aquí y en las personas que se encuentran viendo en este momento. Desata, Señor, tu gracia de milagros sobre las personas que creen, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Así se reciben los milagros, creyendo por la fe. Y de repente viene la manifestación de Dios, creyendo. De repente viene la manifestación de Dios.